Muy buenos días a todos. Gracias por compartir con nosotros, estar con nosotros esta mañana. Vamos hoy a seguir en nuestra serie de Nehemías, pero déjeme orar antes de entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, tú eres glorioso y vemos esto en este texto. Gracias porque tu palabra puede sentar en nuestros corazones de tal manera que nos reta, que nos anima, que nos exhorta en nuestro diario vivir y en nuestra vida espiritual, con el fin de que nosotros podamos vivir vidas que te honran y glorifican. Y yo pido que esto pueda ser realidad hoy al escuchar tu palabra. Es en tu nombre que oramos. Amén. Pues un placer de estar de nuevo con todos ustedes y como dije vamos a seguir en Nehemías capítulo 4, pero antes de ir allá, quiero hablar rápidamente sobre Semana Santa, que es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, si ustedes están en el área de Greenville, aquí donde nos ubicamos nosotros, vamos a tener un servicio de Viernes Santo, va a ser a las 7 p.m. el 2 de abril, aquí en la sede de Taylor's, y vamos a tener una experiencia donde estamos recordando las últimas palabras desde la cruz que Jesús dijo. Pero si ustedes nos están viendo de otras partes del mundo o de otro estado, nosotros vamos a poner esa misma experiencia en línea en nuestro canal de YouTube. Entonces, van a poder bajar una libreta donde nos pueden seguir y van a poder meditar por un programa de 30 minutos sobre esas últimas palabras de Jesús desde la cruz. Y la razón es porque para llegar a la esperanza y la celebración del domingo de resurrección, primero hay que pasar por el sufrimiento del Viernes Santo. Es interesante, muchos de nosotros conocemos la película La Pasión de Cristo, y esa palabra pasión su raíz viene de la misma palabra para sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando del sufrimiento de Cristo, que el jueves él fue traicionado por uno de sus mejores amigos, sus amigos más cercanos, y tuvo que enfrentar una justicia falsa, enfrentar testimonios falsos, y después lo golpearon, y después él murió de manera más vergonzosa que uno puede aún imaginar, y tuvo que morir para tú y para mí. Y la razón que nosotros recordamos eso es porque eso nos demuestra su amor, su humanidad, y también nos lleva hasta el domingo. No llegamos al domingo a menos que primero pasamos por el viernes. Entonces, yo les invito que tomen ese tiempo el Viernes Santo, participen en línea en el programa que vamos a poner, o si están en el área de Greenville, les invito que estén con nosotros a las 7 p.m. el 2 de abril aquí en la sede de Taylor's. Toda la información pueden encontrar en nuestro sitio web. Muy bien, Nehemías capítulo 4. Hemos visto cómo Dios ha sacado a Nehemías de su comodidad, de una posición de mucha influencia, ahora a liderar a su pueblo. Y hemos dicho que esa reconstrucción del muro en realidad no es simplemente construir un muro, sino es simbólico del arrepentimiento del pueblo y un avivamiento nuevo del pueblo espiritual. Entonces nosotros vamos a seguir hablando de cómo es esto, aún enfrentando la oposición y la crítica que está alrededor de él. Esta semana yo estuve escuchando un podcast que estaba hablando de la crítica hacia el liderazgo. El punto era que si tú estás en una posición de liderazgo, obviamente vas a enfrentar crítica. Y contaron la historia de un famoso evangelista del siglo XVIII, él se llamaba George Whitefield, y él siempre recibía mucha crítica y no siempre hacía mucho caso a eso, pero una vez recibió una carta bien fuerte en contra de él, y me encantó la respuesta de George Whitefield aquí. Él escribió una carta de vuelta y dijo así, enfrentando la crítica de otros, dice así: le agradezco de todo corazón su carta. En cuanto a lo que tú y mis otros enemigos están diciendo contra mí,
yo sé cosas aún peores sobre mí de las que tú no me has dicho. Con amor en Cristo, George Whitefield. Y lo que me hizo pensar es que él sí reconocía su posición delante de Dios, reconocía quién era Dios y que solo fue utilizado por Dios. Y por eso él puede estar tan seguro en lo que él está haciendo. Y por otro lado, nos demuestra que no importa qué tan dotado eres, no importa qué tan famoso eres, no importa que si eres el mejor, la mejor persona del mundo, si tú estás en una posición de liderazgo, vas a estar enfrentando la crítica. Y aquí es donde encontramos a Nehemías en una posición similar. Él tiene amenazas desde fuera, tiene quejas y desánimo de su propia gente, y en eso él tiene que seguir empujando para que perseveren en la obra, para hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Y entonces él tiene que reconocer cuál es su rol dentro del plan de Dios, confiar en Dios, orar, tomar acción. Y todo eso le da perseverancia para sacrificar lo que él necesita sacrificar para seguir obedeciendo a Dios. Así que vamos a ir al versículo 1 y vamos a empezar a leer. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita, el otro enemigo, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan quisiera un zorro caminara sobre ella. Esos son los bullies de los tiempos de Nehemías. Ya vimos que Sanballat y Tobías estaban enojados con que él viniera para empezar a construir la muralla, pero ahora han empezado la obra y ahora ellos sí están muy enojados. Ahora, ellos están en una posición un poco difícil porque saben que Nehemías viene con la autoridad del rey, entonces no pueden hacer tanto, pero sí pueden empezar a hablar y criticar y burlarse de ellos. Entonces, mientras que Nehemías y el pueblo van trabajando, ellos tienen esa presión desde fuera. Pero eso es lo más natural, eso es lo que pasa cuando uno pertenece al pueblo de Dios y hace la obra de Dios. Los de afuera no reconocen qué están haciendo, lo que estamos haciendo, y aún más, lo que estamos haciendo a sus ojos es un ridículo. Lo que ellos están haciendo es un ridículo. Ellos dicen: hey, aún lo que están haciendo no vale la pena. Un zorro que pesa, ¿qué? 5, 7 libras. Si eso camina encima del muro, va a caer. El material que ustedes van a estar usando, o que ustedes están usando, esas son piedras calcinadas, piedras quemadas, no sirven para nada. Entonces es un ridículo a los ojos de afuera, pero yo me pongo a pensar, y eso es lo que vemos a través de las escrituras. Noé construyendo el arca, y había muchas personas burlándose de él. Él, siguiendo a Dios, tuvo que enfrentar la burla. O vamos hasta Jesús en la cruz, donde él está frente a muchas personas en la mayor vergüenza que se puede imaginar, y otros burlándose de él. Y yo me pongo a pensar, si ¿cuándo fue la última vez que personas se burlaron de mí por lo que yo hago para Dios? Y si no me está pasando, tal vez no estamos haciendo lo que Dios quisiera que hiciéramos. Pero esa burla significa, yo diría, o tiene dos implicaciones. La primera es que esa idea de ser debiluchos, es cierto si de verdad nos ponemos delante de los ojos de Dios. Ahora, la palabra debilucho aquí viene de la palabra de una flor que está marchitándose, o es algo muy despreciativo al pensar que es débil, en el sentido que está decayendo, no tiene fuerzas. Entonces, ellos están menospreciando a Nehemías y todo lo que ellos están haciendo por mucho. Pero aquí está la primera implicación. Aunque están siendo burlados, igual Dios está con esos
debiluchos. Y si Dios está con los debiluchos, ellos tienen la fuerza de Dios y por eso no son en realidad tan debiluchos como parece. Y eso es interesante porque Dios constantemente utiliza los débiles en su obra. Abraham no puede tener hijos y llega a ser el padre de las naciones. Gedeón, el menor de la familia más pequeña, del tribu más pequeño, en el libro de Jueces, es llamado para ser el juez sobre todo. Samuel, siendo un niño, es llamado por Dios. David, el menor de sus hermanos, es llamado a ser el rey. Elías, él siente tan solo, tan depresivo que quiere morir y Dios lo utiliza como el profeta que hace un montón de milagros. Y aún Jesús, el rey sobre todo, decía venir a humillarse a ser humano, a un esclavo y morir en la manera más vergonzosa que haya existido. Recién yo estuve leyendo en mi tiempo devocional, especialmente alistándonos para este tiempo de Semana Santa, en Isaías 53. Y lea lo que dice aquí, Isaías 53. Dice así, hablando del Mesías: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Esa es una descripción del Mesías. Uno pensaría que sería un hombre que mide 6 pies 5 pulgadas, grande, fuerte, bien guapo, que viene a establecer su reino. Pero no, dice que nada de su apariencia atraía a nadie, tanto que fue despreciado y nadie le importó. Dios trabaja a través de los débiles. Y eso incluye a mí, incluye a ti, a cada persona que está escuchando hoy. Y es por eso que no tenemos ninguna excusa de no estar en la misión de Dios. No podemos ser tan arrogantes de decir, no, yo soy demasiado débil. O no, yo no soy suficiente bueno para estar sirviendo como debo de servir. Si Dios está con nosotros, no somos debiluchos, aun si el mundo nos ve como débiles. Pero la segunda implicación entonces es, si es cierto que somos débiles, entonces cuando nosotros los debiluchos tenemos éxito, significa que ese éxito es para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Eso demuestra la fuerza de Dios, la habilidad de Dios, el poder de Dios en nosotros los debiluchos. Entonces el que gana la gloria en ese sentido es Dios, no somos nosotros. Entonces cualquier éxito que nosotros tenemos como seres, como creyentes en Jesús, implica que es por Dios. Dios ha trabajado en nosotros. Y es por eso que yo empujo tanto aún a ustedes y los que son parte de la congregación, que no todo depende de los cristianos profesionales, los pastores, los misioneros, los que son pagados por la iglesia. No, aún yo a veces ellos me invitan para participar en una actividad o orar por una familia o ser parte de algo, y muchas veces yo voy, pero muchas veces yo también empujo a ustedes para que ustedes lo hagan, porque en eso demuestra el poder y la fuerza de Dios aún en los que no son cristianos profesionales. Somos todos debiluchos, y cuando tenemos éxito, cuando vemos que la misión de Dios va hacia adelante, es porque Dios está con nosotros y Él merece la gloria. Y eso significa entonces que la burla, la dificultad, el dolor que ellos están enfrentando, aquí es donde Dios realmente está trabajando, y aún es así en nuestras vidas. Se burlan de Nehemías, se burlan del pueblo de los judíos, se burlan de lo que están haciendo. Este muro no sirve para nada, pero eso en realidad no es el punto. El punto es que el pueblo de Dios obedezca a Dios. El reconstruir demuestra su arrepentimiento delante de Dios, el volver hacia Dios, el avivamiento del pueblo. Y entonces aquí tenemos en los siguientes versículos
la respuesta de Nehemías. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Él está orando. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Nehemías, él responde, pero él responde en oración. Entonces él no va y empieza a pelear, él no va y empieza a responder a ellos. No, él primeramente va y ora a Dios. Y aquí es lo que vemos, que Nehemías, a través de todo ese libro, es un hombre de oración constante. Es de acción, es de tomar acción, pero también es de confiar en Dios y orar. Pero esta vez, como hemos visto pasado, que él oraba y pedía el favor de Dios sobre él, ahora él está pidiendo el juicio de Dios sobre los otros. Eso lo vemos a través de las escrituras, especialmente en los salmos. Se llaman salmos precatarios. Y en esos salmos vemos a personas que están siendo atacados por sus enemigos y no pueden hacer nada, pero por eso ellos oran a Dios, demuestran su enojo, demuestran su frustración, demuestran sus sentimientos de injusticia y piden a Dios que Dios actúe a su favor en contra de sus enemigos. Y ahí encontramos cosas bien fuertes, pero en realidad hay mucho que nosotros podemos aprender de eso, porque significa que en vez de uno mismo ir y con nuestra propia justicia, que probablemente es pecaminosa, con nuestra propia justicia y responder a los malos, eso es dejar la justicia en las manos de Dios. En vez de ellos mismos intentar ser fuertes e ir y pelear en contra de los que están burlándose y atacándolos, están dejándolo en las manos de Dios. Entonces él pide en su oración que esas mismas burlas que ellos les están haciendo les pasa a ellos, que ellos experimentan lo que nosotros hemos experimentado y por eso ellos pueden entender qué es lo que estamos haciendo. Y aún en eso él dice, sí están burlando de nosotros, pero eres tú, Señor, quien toma ofensa a eso. Y creo que nosotros tenemos que reconocer que sí, vamos a enfrentar crítica, sea por nuestra posición en la iglesia o porque venimos a la iglesia, porque simplemente somos cristianos. Pero cuando hay oposición, obviamente nos va a afectar, pero no es nuestra responsabilidad de ir y pelear. Es nuestra responsabilidad, sí, claro, de simplemente defendernos, pero hay que dejar la justicia en las manos de Dios. Yo constantemente, yo le digo a mi familia, hey, por mi posición como pastor dentro de la iglesia y por ustedes ser parte de la familia o aún simplemente por ser creyentes, nuestra familia va a estar bajo ataque a veces. Nos van a criticar y a veces nosotros tenemos que, claro, vamos a defendernos, pero tenemos que estar claros en que Dios es quien es encargado de la justicia. Y yo les digo eso a mis hijos, eso les va a doler, pero deje que Dios cuide de nosotros, dejémoslo en las manos de Dios. Entonces Nehemías hace la oración y ellos siguen adelante con la construcción. Versículo 6 dice así, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Ellos se pusieron a trabajar durísimo, con entusiasmo y ya llegan a la mitad de la altura. Si fuera una altura de 40 pies de altura, entonces ya llegan a los 20 pies. Sin embargo, versículo 7, cuando Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron aún más. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre ellos. Aquí están los mismos enemigos, pero ahora ellos han juntado más enemigos, hay más personas, ven el progreso, entonces tienen que cambiar sus tácticas. Su táctica anterior de simplemente hablar no es suficiente, entonces ellos decían, no, vamos a ir ahí, vamos a luchar en contra de ellos y vamos a causar confusión. El causar confusión, esa es una estrategia para que ellos no puedan seguir construyendo el muro. Entonces, ellos saben que si ellos van y pelean, los recursos, las energías de los judíos va a estar en defenderse y no construir
el muro. Entonces ellos reconocen que la distracción para la misión, la distracción para la misión. Yo no sé si han visto algunas peleas de los boxeadores, pero a veces la estrategia de uno es no dejar que el otro ejecute su propia estrategia. Lo distrae con sus movimientos, trata de causar más caos al otro para que no pueda hacer el plan, la estrategia que ha estado trabajando. Lo vemos en fútbol, lo vemos en muchos deportes. Pero eso es muchas veces lo que Satanás mismo hace en contra de nosotros. Él dice, mientras que están tan distraídos, no pueden seguir a Dios, así que yo los voy a distraer. Y en algunos de nuestros países es a través de la pobreza, la delincuencia, el estrés de tratar de sobrevivir. En Estados Unidos es el supuesto. La distracción para nosotros en Estados Unidos es la comodidad, la seguridad, la salud, la prosperidad. Y es ahí donde vemos que muchas veces la iglesia llegamos a ser simplemente consumidores más de la cultura y no realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer en su misión. Entonces el futuro de mis hijos llega a ser más importante de su vida espiritual. La comunidad de mi familia es más importante que servir en la iglesia. Entonces utilizamos la excusa, oh no, mis hijos tienen que estudiar, así que no los voy a traer al ministerio de los jóvenes. O tienen que jugar el domingo en la mañana el fútbol, entonces no puede venir a la iglesia. O no, sabe que yo he estado trabajando duro toda la semana para que nosotros podamos tener las cosas que nosotros tenemos. Entonces yo estoy muy cansado para venir a la iglesia. Ese es mi único día libre, voy a tomarlo libre. Y dejamos de tomar o poner la prioridad de nuestra vida espiritual en el lugar debido. Y estamos distraídos y no expandemos el reino de Dios como Dios nos ha llamado. Eso es el resultado. Cuando nosotros estamos tan distraídos por el enemigo, no podemos cumplir con la misión, la distracción para la misión. Así que, versículo 9, Nehemías escucha de eso y dice así: así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Aquí tenemos la siguiente idea. Él ora, pero también toma acción. Hay oración y acción. Él dice, oramos a nuestro Dios. Ellos ponen su confianza en Dios, pero también tienen que actuar. Y entonces alistan guardias en la ciudad día y noche. Y lo que eso hace, la oposición expone dónde está realmente su confianza. Si su confianza fuera solamente en los hombres, solo se pondría a estar guardando la ciudad. Pero ellos saben que primeramente tienen que confiar en Dios. Entonces esa oración y acción significa lo que vimos hace unas semanas, que hay que confiar en Dios y tomar acción. Confiemos en Dios y tomemos acción. Eso es lo que hace la oposición en nosotros. Nos revela en quién estamos confiando y a qué base estamos tomando acción. Versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra propia cuenta. Entonces ellos terminan la mitad con entusiasmo, pero ahora tienen que seguir adelante. Hicieron un gran logo, pero es solo a la mitad y se desaniman. Ellos están, qué bueno, hemos hecho tanto, pero ahora ven todo lo que queda por hacer. Sienten la presión de afuera y dicen, ¿cómo vamos a hacer eso? No lo podemos hacer, es demasiado. Sienten la presión, sienten la opresión de los otros. Pero ahora, no solamente es ese desánimo, también vemos que siguen sintiendo las amenazas de afuera. Versículo 11. Mientras tanto, entonces ellos están ahí desanimados. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Yo me pongo en los zapatos de Nehemías y yo pienso, wow, Nehemías estuvo en una posición de mucha influencia, fácil, solo servir al rey, todo está bien.
Y de repente Dios lo llama y lo saca a hacer una gran obra, pero no es nada fácil. Él ahora tiene que liderar a través de una situación donde su propia gente está desanimada y también hay muchas amenazas de afuera. Ellos están viviendo en un peligro constante. No sé si en sus países han sentido eso, donde hay mucha delincuencia o hay el peligro de secuestros o el peligro que el gobierno puede simplemente entrar en cualquier momento y quitar todo lo que tienes. Nosotros sabemos cómo es sentir ese estrés sobre uno y vivir siempre al borde del riesgo. Eso no es nada bueno para la salud mental, no es nada bueno para la tranquilidad, y eso es lo que ellos están viviendo. Versículo 12, escuchamos más ejemplos de eso. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, o sea, eso es un mensaje constante: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera, ahora Nehemías hablando, de manera que coloqué guardias armados detrás de las puertas más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Entonces ellos siguen recibiendo esos reportes: van a venir. Entonces Nehemías toma acción, los alistan y los pone guardias. Versículo 14. Luego, y esto es impresionante, su liderazgo en esta situación. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. ¿Ustedes tienen miedo? No le tengan miedo. ¿Por qué? Recuerdan al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. No tengan miedo, no porque ustedes son más fuertes. No tengan miedo porque el Señor está con ustedes. No tengan miedo porque Él es grande, Él es glorioso. Sí, somos debiluchos, pero Él es grande, Él es glorioso. Estamos obedeciendo a Él. Así que manos a la obra, vamos a agarrar nuestros arcos y vamos a pelear por Él. Nuestras espadas, y vamos a pelear por Él. Vamos a proteger a nuestros hermanos, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras casas. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. La presencia del Señor es lo que nos da el valor de perseverar aún frente a la oposición. La presencia del Señor es lo que hace la perseverancia frente a lo imposible. Recordar al Señor, su grandeza, su gloria. Esa es la respuesta ante el desánimo y el temor que nosotros tenemos. Eso tiene que ser nuestra respuesta también frente al temor y desánimo que nosotros tenemos. Es lo que tratamos de hacer aquí todos los domingos: reorientar nuestras vidas, salir de la distracción de afuera, venir aquí, recordar que el Señor es grande y glorioso, que Él está con nosotros, y así que podemos vivir nuestras vidas con valor, con convicción, con perseverancia, porque confiamos en el Señor. Todo lo que tú tienes que te tiene desanimado, que te tiene con temor, que te tiene ansioso, que te tiene miedoso, preocupado, la resolución es que sabe que Dios es más grande y más glorioso que cualquier enemigo o problema que tenemos. Ahora, ¿eso va a resolver los problemas? No, porque hay que igual actuar, pero sí nos da la habilidad de mover y entrar en la situación y tomar los pasos y hacer los pasos que son necesarios para obedecer a Dios aún en las dificultades. No garantiza que todo va a salir bien, porque vivimos en un mundo que no todo sale bien. Estamos en un mundo lleno de pecado y sus consecuencias, pero sí nos da la perseverancia y las fuerzas porque viene de Él y no de nosotros mismos. Así que Él dice: recuerda al Señor y luchen. Versículo 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Ellos dejan de ser tan amenazantes porque se dan cuenta que ya los judíos saben que vienen y están preparados. Y aquí Nehemías dice que fue Dios quien había frustrado los planes. Dios dejó que ellos conocieran que vienen esos ataques, que ellos se prepararan y entonces ellos puedan seguir con la obra. Ahora, en los siguientes versículos, no voy a leer todo, pero vemos que aún
confiando en Dios, aún dependiendo en Dios, es sumamente difícil de seguir con la construcción. No es nada fácil. La mitad de los hombres tienen que trabajar, mientras la otra mitad tiene que estar de guardia. Tienen que crear unos planes de qué es lo que va a pasar, porque muchos están por aquí, otros están por aquí. Entonces, si hay un ataque por aquí, tienen que soplar la trompeta para que otros vienen a ayudar. Entonces, muchas de sus energías y sus recursos sí están metidos en la protección y no en la misión. Pero es la única manera que ellos pueden seguir adelante en la misión. Entonces, siguen confiando en Dios. Versículo 20, al final dice, entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos siguen alistando, pero siguen confiando en Dios. Confían en Dios y están preparados y saben que Dios va a estar con ellos. En el versículo 21 él sigue hablando que ellos están trabajando desde temprano, desde cuando salga el sol hasta que se ponga el sol. Siempre están a la guardia. La mitad de los hombres, los que están viviendo fuera de las murallas, ellos entran en la ciudad y ahora todos están y no tienen ni tiempo de bañarse, no tienen tiempo ni de quitarse la ropa. Es constante. Es trabajar, es estar de guardia, es tener planes estratégicos, es implementar esos planes, es estar preparados. Están tan entregados a esa obra que no tienen nada más delante de ellos sino esa visión y esa misión. Ellos están consumidos por esa visión. Ellos están totalmente entregados a la misión. Y eso nos da un vistazo a lo que implica el trabajo, el sacrificio de ser parte de la misión de Dios. Es algo importante para nosotros. Dios nos da la misión, Él nos da la gran comisión. Vaya, hagan discípulos por todo el mundo. Pero nunca nos promete que va a ser fácil. Y lo hacemos porque eso nos da propósito como iglesia, propósito como individuos. Y nos da la oportunidad de trabajar junto con Él en eso. A veces yo pienso, wow, sería mucho más fácil que Dios simplemente diría, oh no, yo lo voy a hacer, pum, y lo hace. Yo estoy seguro que Nehemías podría haber orado, Dios, tú hagas el muro, nosotros no podemos, tú lo simplemente puedes hacer en un segundo. Pero no, Dios les deja a ellos tener el privilegio de participar en su misión para que ellos mismos puedan crecer, que su fe crezca. Su dependencia en Él crezca, y es lo mismo para nosotros. Dios podría salvar a todo el mundo inmediatamente si Él quisiera, pero Él quiere trabajar a través de nosotros, a través de la iglesia, y por eso en nosotros hay algo que Él está formando a través de ese trabajo y ese sacrificio duro que nosotros hacemos al alcanzar el mundo para Él. Él nos invita a participar junto con eso, pero eso significa que si hay trabajo duro y si hay sacrificio duro, mientras que vamos confiando en el Señor, confiamos en Dios, tomemos acción. No importa si los materiales que están usando son escombros, piedras quemadas, piedras calcinadas. Están poniendo la madera, trayendo el agua, están a la guardia, están protegiendo a otros, todo eso. Eso es todo parte de una sola visión, una sola misión que Dios les ha dado. Hay una historia conocida de 3 albañiles. Y sé que es una historia que tiene diferentes versiones, pero sí tiene su raíz en una historia supuestamente auténtica. Había un gran incendio en Londres en 1666. Y un arquitecto durante ese tiempo famoso se llamaba Christopher Wren, y recibió el encargo de reconstruir la catedral de San Pablo. Y un día, unos años después, ese arquitecto fue a ver la construcción y vio a 3 diferentes albañiles que estaban trabajando. Uno estaba todavía aquí en el primer plano agachado, había otro que estaba a la mitad trabajando, pero había otro bien avanzado más arriba. Entonces él les preguntó a cada uno, ¿qué estás haciendo? Y fue interesante las respuestas. El primer albañil, que iba lento, pero iba haciendo su trabajo, le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, soy albañil, estoy trabajando duro colocando ladrillos para alimentar a mi familia. El segundo respondió, soy un constructor, estoy construyendo un muro.
Pero el tercer albañil, cuando le preguntó, ¿qué estás haciendo?, respondió feliz, con entusiasmo: soy un constructor de catedrales, estoy construyendo una gran catedral para el Todopoderoso. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia en las visiones. Uno solo veía su propósito para sí mismo, otro solo veía su rol en eso, pero el otro sabía para qué estaba construyendo. Y es así para nosotros también. Uno puede ver esa historia y decir: ellos simplemente están recogiendo los escombros para hacer un muro ahí. Otro podría ser: están construyendo una pared para proteger la ciudad. Pero Nehemías, él tiene la visión, el entendimiento de la misión, el obedecer a Dios, de restablecer la gloria de Dios en su pueblo y en la tierra. Y su parte es mover al pueblo a construir ese muro. Y cuando nosotros pensamos que ¿por qué venimos a la iglesia? ¿O por qué estamos haciendo lo que hacemos aquí en la iglesia? Podemos muchas veces solo enfocarnos en qué estamos haciendo en los detalles y no reconocer la visión y la misión más grande. Entonces unos dicen: yo vengo a la iglesia para cumplir mi deber religioso. Eso es lo que siempre he hecho. Y otros que dicen: voy a la iglesia porque me llena y mi familia siente bien. Y uno siempre puede ver a esas personas porque ellos sí constantemente están evaluando y juzgando todo lo que hacemos como iglesia. Es para mí, es para que yo me siento bien. Ellos no lo están haciendo bien a mis estándares, a mi criterio. Pero hay otros que entienden para qué están aquí. Ellos dicen: vamos a la iglesia para ser parte de la comunidad de Dios, el cuerpo de Cristo, y mover hacia adelante la misión de Dios. Y es a esas personas que yo hablo hoy. Gracias, y no es fácil. Pero vean la misión grande, la visión grande de ser parte de eso. Tus pequeñas acciones, sea del dar, de servir, eso te lleva a un resultado muchísimo más grande que jamás podemos imaginar, que es la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, aún pensando en las cosas más mínimas, cuando tú estás en la puerta saludando las puertas, esa sonrisa está dando algo a una persona que tú no sabes qué es lo que le ha pasado durante la semana. Le está dando esperanza, estás abriéndole la puerta para un tiempo de estar en la presencia de Dios sin distracciones por 75 minutos, algo que no ha tenido el resto de la semana. O tú trabajas allá atrás en el audio y video y los slides y tú estás pasando las palabras mientras que estamos cantando, orando, para que otros puedan cantar palabras bíblicas en adoración a nuestro Dios, y así otros ven y sienten el poder de la palabra de Dios contado por el pueblo de Dios y somos edificados todos. O algo pasa en el grupo de comunidad y tú como líder tienes que entrar en la situación y recibes mucha crítica. Tú estás exhortando, tú estás enfrentando el pecado y las otras personas no quieren cambiar, no quieren arrepentirse, pero tú estás obedeciendo a Dios y tu familia ve que tú estás haciendo lo correcto y ven que Dios está trabajando en ti y eso cambia su perspectiva y ve que tu fe es real, y así que la fe y Jesús es real, que no somos hipócritas. Todo lo pequeño que hacemos, a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, es parte de nuestro propio desarrollo. Confiar en Dios, actuar, perseverar y ver la gloria de Dios en este mundo. Así que, hermanos y hermanas, perseveremos en la obra de Dios. A pesar de la crítica, a pesar de las amenazas, a pesar de la oposición, tengamos en mente la visión que Él nos ha dado de traer su gloria al mundo. Entonces, para nosotros la pregunta que yo les dejo hoy es: ¿cuáles son los escombros que ustedes tienen que empezar a recoger? ¿Cuáles son las piedras quemadas, calcinadas que tenemos que empezar a amontonar? ¿Qué es esa área de responsabilidad que tú tienes que mover, que Dios te ha dado a ti a cumplir, a pesar de todo lo que está pasando alrededor? Hagámoslo por su grandeza y por su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos reta, nos anima a buscar tu gloria y tu grandeza, aun en medio de todas las distracciones. Somos débiles,
pero tú eres fuerte. Lo que nosotros podemos hacer no es nada, pero tú puedes hacer todo. Y ya lo hiciste a través de tu Hijo Jesús en la cruz. Y por eso, Señor, tenemos fe en ti y te damos gracias. Porque sin eso no tenemos salvación. Nos has salvado de la muerte, nos ha dado vida eterna. Y ahora queremos vivir esta vida aquí en esta tierra, proclamando ese mensaje. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Espina su corona fue, mas hoy de glorias el Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Y derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Oh. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración
a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha edificación en su fe, de mucha bendición en su vida espiritual y pedimos que si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor déjanos saber a través de los comentarios. Pueden contactarme o cualquier de los líderes a través del correo electrónico. De eso no se olviden que el Viernes Santo va a haber disponible el programa de Palabras desde la Cruz que pueden tomar para hacer juntos como familia y meditar en ese día, ese Viernes Santo, de lo que Jesús hizo por nosotros. Muchas gracias de nuevo, que Dios les bendiga.